Hola a todos, hoy quiero hablar sobre un tema que me parece súper interesante, que es el miedo. El miedo es una de nuestras emociones básicas y como estuvimos platicando con mi amiga y colega Gaby Morales, una psicóloga súper reconocida, experta en adicciones y trauma, estuvimos hablando de cómo hay varias de las emociones del ser humano que son incómodas y eso no quiere decir que sean malas o que deberíamos evitarlas. Y el miedo es una de ellas y la verdad es que quería hablar de esto porque se escucha muchísimo sobre el miedo y a veces como que lo miramos como el enemigo. Y a veces pues sí, cuando no lo manejamos bien definitivamente que es un enemigo porque nos congela, nos deja como sin accionar. Y muchas veces ni siquiera entendemos que la procrastinación que nosotros estamos haciendo para no hacer algún proyecto o no llamar a una persona es en el fondo miedo. Sin embargo, es tan importante aprender a identificarlo. Yo me acuerdo que tenía un amigo, yo estuve haciendo bicicleta de montaña por un tiempo. Y yo en el tema del miedo es interesante porque cada persona tiene como su radar, yo le digo como su termómetro del miedo o su termostato, debería ser distinto, ¿verdad? Algunos lo tenemos, no todos lo tenemos regulado como deberíamos de tenerlo regulado y algunos lo tenemos como más para un lado y otros más para el otro. Y mi termostato del miedo está, digamos que no es muy sensible, entonces yo tiendo como a enfrentar el miedo de una forma un poco así como, bueno, vamos y no importa qué, ¿verdad? Y tirarme al precipicio. Mientras que otras personas tienden a ver, a cuando sienten miedo, congelarse y no querer dar un paso hasta que todas las cosas no estén perfectas para poder dar ese paso. Entonces cada uno de nosotros tiene una diferente manera de manejarlo y volviendo a la historia de mis aventuras con la bicicleta de montaña, me acuerdo que tenía un amigo que me estaba enseñando a mejorar mi técnica de bicicleta de montaña. No lo hice mucho tiempo, pero yo creía que así como iban los que ya llevaban 3 años, ahí iba yo a tirarme a las gradas y era como el rush de adrenalina, que también es un poquito adictivo en mi caso, que no me permitía realmente ser cautelosa en cuanto a por dónde me debería de ir y cuál sería la mejor opción. Y mi mamá me lo decía, me decía, es que tú no deberías de hacer ese tipo de deportes porque no te das cuenta y no te fijas y te vas como que a lo loco. Yo, no, mamá. Y por supuesto que paré embarrancada con la rodilla rota después de hacer algo para lo cual todavía no estaba lista para hacer. Y mi amigo que me daba clases era experto en downhill, era como uno de los mejores atletas de downhill aquí en Guate. Y él me decía, hágale caso al miedo, ¿verdad? Porque yo a veces estaba con miedo y igual me tiraba. Y realmente eso me quedó como tan presente y me hizo tanto sentido en ese contexto, porque yo siempre había pensado como no, enfrentar el miedo y tirarse y no importa si uno tiene miedo y sigue adelante. Y cuando no nos atrevemos a hacer algo por miedo nos damos mucho látigo y cuando nos enfrentamos pues muchas veces es como más felicitado que no, pero al final nos tenemos que dar cuenta si nos estamos honrando. Entonces en mi caso, cuando él me decía hágale caso al miedo, al final era como, bueno, el miedo es una emoción que nos protege del peligro. Y al final está ahí por algo cuando lo utilizamos bien. Y yo en estos casos, y tendría a ser en muchas ocasiones el caso, no solo en el aspecto físico, sino que en cualquier situación de la vida, a como que creer ciegamente y darle, ¿verdad? Entonces, cuando yo regreso a decir, bueno, ¿qué quiere decir hacerle caso al miedo? Quiere decir, si usted no se siente lista para tirarse en esa montaña, váyase a una más pequeña, agarre técnica, agarre confianza, siéntale confianza a la bicicleta, hágalo más lento, ¿verdad? Y yo creo que se frustraba conmigo porque yo siempre me iba a embarrancar y después paraba lesionada por todos lados, ¿verdad? Y al final es eso, es como
como que creo que hay que encontrar, y creo que hay mucho por ahí, y hay muchísimas personas que definitivamente pues se han enfrentado, y es decir, claro que hay que enfrentar tus miedos, pero por otro lado decir, va, ¿qué pasa si tengo miedo? ¿Qué puedo hacer? Una de las autoras que también habla mucho de esto, y a mí me ha dado mucha paz porque me ha enseñado que no siempre el miedo es malo, y que tener miedo está bien, y simplemente nos lleva a redireccionar, a encontrar qué es lo que necesitamos para sobrepasar esto. Al final nos está diciendo algo. Este es Esther Hicks, y ella también, ella habla sobre cómo el miedo realmente es una guía, y hay que escucharlo, y hay que permitirnos estar ahí y decir, ok, esto me está ocasionando mucho miedo y hay mucha resistencia, ¿verdad? Si yo digo, bueno, lo voy a hacer a pesar de que tenga miedo, si hay demasiada resistencia, muchas veces aunque lo hagan, los resultados no paran siendo los mejores, ¿verdad? Los que honran realmente nuestro bienestar. Hay mucha resistencia, hay mucha lucha en ese contexto. Entonces, una de las maneras en las cuales me sirve pensar con el miedo es, uno, identificarlo y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo hacia esta situación en específico. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para sentir menos resistencia hacia esta decisión? Y creo que esto nos ayuda a entender. Tal vez necesitamos, por ejemplo, si vamos a emprender en un negocio, bueno, tenemos miedo. ¿Qué necesito para sentirme más seguro en esto? Necesito empezar a prepararme, a tomar este tipo de clases, a asesorarme de esta forma, a mantener un trabajo de medio tiempo que me dé una cierta estabilidad. Siempre pensando en cómo puedo accionar, o sea, y por otro lado, si tendemos a quedarnos congelados y no hacer nada, porque el miedo es mucho más grande que nosotros, eso quiere decir que el termostato está al revés, también, entonces decir, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿De dónde viene esto? ¿Y qué necesito yo para poderme sentir seguro y seguir hacia adelante? Mi hijo grande tiene una personalidad en donde él necesita sentirse muy seguro para poder tomar acción y sentirse bien con la acción y sobrepasar sus miedos. Y mi hijo pequeño es un poco más como yo, en donde él solo se tira y no pasa nada. Y ahí a ver qué pasa, y si ya se malmató, ¿verdad? Entonces a mí me costaba mucho manejar las situaciones con mi hijo grande porque no era igual que yo. Y sí, leí un libro que me dio, o sea, la luz al final del túnel, y me hizo mi relación con mi hijo mucho mejor. Y al final, cuando logré generar esos aspectos o interactuar con él, entendiendo cómo él necesitaba sobrepasar los miedos, o sea, fue una diferencia increíble. El libro es de Carol Tuttle y se llama The Child Whisperer. Y ella habla como estos tipos de niños que son sensibles necesitan sentirse seguros primero antes de dar un paso. Entonces, por ejemplo, para subirse en una montaña rusa, él se frustraba porque su hermano se quería tirar y era más chiquito y ni siquiera le daban permiso, pero él ya se quería tirar de cabeza, y él le daba miedo y sentía, ¿y será que eso se va a caer? ¿Y será que puedo? ¿Y será que esa cosa de verdad me va a sostener? Y yo inicialmente pensaba, no hombre, dale, ¿cómo vas a tener miedo? No sé qué. Entonces se sentía mal, ¿verdad? Él decía, hay algo malo conmigo, que yo no soy valiente. Y al final entendimos que no era así, que él simplemente necesita ciertos pasos. Uno necesitaba validación, ¿verdad? Validación de él mismo o en este caso pues sus papás, ¿verdad? Para decirle, no, está re bien, es normal que tengas miedo. Mira esa montaña rusa gigante enfrente tuyo. Yo también he tenido miedo, ¿verdad? Pero podemos empezar por una más pequeña y que tú te des cuenta que lo que te está agarrando realmente sí te va a agarrar y no te vas a caer. Entonces necesita pasos para poder llegar, y eventualmente cuando lo llegaba a hacer y se daba cuenta que lo podía hacer, pero ya se había tenido que sentir seguro y era una gran satisfacción. Entonces es esa reflexión, ¿verdad? De no siempre tirarse ahí a lo loco y no tener miedo y enfrentar los miedos como ¿verdad? Sin realmente honrar los sentimientos, es lo más positivo y lo mejor para nosotros. Dependiendo de nuestra personalidad y por qué estamos pasando, interesante e importante identificar, uno, el sentimiento, podernos dar cuenta que es el miedo lo que nos está frenando o lo que nos está afectando, y luego aprender a manejarlo a nuestro favor, porque siempre hay una forma positiva de abordar
este sentimiento. En fin, espero que todas estas historias les hayan hecho sentido. Ahí me cuentan cómo está su termostato, si tienden a quedarse congelados o no. Las prácticas de yoga son buenísimas para darnos cuenta cómo manejamos el miedo, si queremos tirarnos a hacer las posturas súper difíciles de un solo, o si de repente tenemos que tener hasta el último detalle controlado para poderlo hacer. Son buenas formas de poder identificar cómo manejamos el miedo, y la clave ahí es encontrar el equilibrio, encontrar la armonía para nosotros poder seguir hacia adelante, dar esos pasos que necesitamos en la vida y enfrentar el miedo de la mejor manera. Eso no quiere decir no sentirlo, obviarlo. Súper importante esto, aprendizaje que he tenido yo en mi vida. Espero que les sirva.